¿Alguna vez has pensado en cómo un nombre puede llevar consigo una historia de fe y transformación? Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, es una figura central en el Antiguo Testamento, cuya trayectoria se narra en el libro de Génesis. En este vídeo, exploraremos profundamente quién fue Sara en la Biblia, una mujer que tuvo su nombre cambiado por Dios y cuyo significado lleva una gran promesa. Su nombre hebreo, Sara, significa princesa, reflejando la importancia y dignidad que asumió en la historia del pueblo de Dios. Antes de ser llamada Sara, su nombre era Sarai. Y este cambio no fue solo simbólico, sino que tuvo un significado profundo. El nombre, Sarai, genera diferentes interpretaciones. Algunos estudiosos creen que, en hebreo, también significa princesa, pero con un tono más íntimo, como mi princesa. Sin embargo, si el origen del nombre es acadio, su significado podría ser reina. Curiosamente, algunos defienden que este nombre está conectado con las prácticas idolátricas de la antigua Mesopotamia. La transición de Sarai a Sara marca, así, una nueva etapa en su vida y en su relación con Dios. Si el nombre, Sarai, realmente tiene origen en el acadio, estaría relacionado con la consorte femenina de Sin, el dios de la luna, adorado en la antigua ciudad de Ur, de donde Abraham y su familia provenían. Ur era un importante centro de adoración de este dios lunar, lo que refuerza la posible conexión de Sarai con el culto religioso de la época. No obstante, lo más relevante de esta historia es la transformación que ocurrió cuando Dios hizo un pacto con Abraham. En este pacto, no solo el nombre de Abram fue cambiado a Abraham, sino que también Sarai pasó a ser conocida como Sara. Este cambio de nombres simbolizaba la nueva identidad y misión que la pareja recibió de Dios, representando el comienzo de una promesa de descendencia y bendición que impactaría a generaciones. Sara es una de las figuras más destacadas de la Biblia por ser la esposa de Abraham, el gran patriarca de la formación del pueblo de Israel. Su historia se narra con muchos detalles y profundidad. Un hecho interesante es que Sara era aproximadamente 10 años más joven que Abraham, y además de ser su compañera, también era su media hermana por parte de padre. Esto se menciona en Génesis 8 y 12, donde se revela que Taré, el padre de Abraham, también era padre de Sara, aunque ella fue concebida por una madre diferente. Esta información ha generado discusiones entre los estudiosos de la Biblia, ya que existen diferentes formas de interpretarla. Algunos estudiosos creen que Sara pudo haber sido adoptada por Taré, o incluso su nieta, sugiriendo una relación indirecta. Sin embargo, la interpretación más aceptada entre los teólogos cristianos del Antiguo Testamento es que Sara era, de hecho, hija biológica de Taré, y por lo tanto, media hermana de Abraham. Esta relación familiar, vista desde la perspectiva moderna, puede parecer extraña, pero en el contexto de la época, estas uniones entre parientes eran culturalmente aceptables, especialmente para preservar linajes y herencias. Lo más importante es que, a pesar de esta complejidad familiar, Sara es vista como una figura clave en el cumplimiento de la promesa divina, siendo la madre de Isaac, el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham para dejar su tierra, Sara lo acompañó fielmente en ese viaje. Ellos salieron de Ur de los Caldeos, pasaron por Aram y finalmente llegaron a la tierra prometida, Canaán. Fue en esa tierra donde, a los 90 años, Sara tuvo su nombre cambiado de Sarai a Sara, marcando un momento crucial en su vida y en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, antes de esa transformación, hubo un periodo de gran dificultad. Debido a una severa hambruna que azotó a Canaán, Abraham y Sara se vieron obligados a partir hacia Egipto. En ese momento, Sara ya tenía entre 65 y 66 años, y a pesar de su avanzada edad, seguía siendo extremadamente hermosa. Su belleza era tan notable que Abraham, temiendo ser asesinado por los egipcios para que se llevaran a Sara, le pidió que dijera que era solo su hermana. Así, al llegar a Egipto, Sara rápidamente llamó la atención de los egipcios y de los príncipes del faraón. El propio faraón se sintió atraído por Sara y la llevó a su palacio, sin saber que estaba casada. Sin embargo, Dios intervino en esa situación. Él envió plagas sobre la casa del faraón, lo que le hizo descubrir la verdad acerca de Sara. Furioso por haber sido engañado, el faraón confrontó a Abraham y le exigió una explicación sobre por qué había ocultado que Sara era su esposa. Aún así,
el faraón devolvió a Sara a Abraham y les ordenó que se fueran de Egipto para evitar mayores problemas. Este episodio está registrado en Génesis 12 y muestra cómo Dios protegió a Sara, incluso en una tierra extranjera. Curiosamente, alrededor de 20 años después, sucedió un episodio similar, esta vez en la ciudad de Girar, gobernada por Abimelec. Una vez más, Abraham, temiendo por su vida, omitió que Sara era su esposa. Sin embargo, Dios intervino de nuevo, advirtiendo a Abimelec en sueños que Sara pertenecía a Abraham, y que si no respetaba esa verdad, sería severamente castigado. Nuevamente, Dios demostró su protección sobre la pareja, impidiendo que cualquier mal les ocurriera a Sara o a Abraham. Después de la advertencia divina, Abimelec buscó a Abraham para confrontarlo sobre su actitud. Abimelec, indignado por haber sido engañado, reprendió a Abraham por ocultar que Sara era su esposa. Aún así, le devolvió a Sara, como compensación o reparación por el incidente, le ofreció ovejas, vacas, siervos y siervas. Este gesto, además de reparar la ofensa, hizo que la riqueza de Abraham aumentara considerablemente, consolidando aún más su influencia y posición. Es interesante notar que antes de ser llamados por Dios, Abraham y Sara vivían entre pueblos paganos en Mesopotamia, donde existían normas culturales específicas. En aquella época, la condición de ser esposa y hermana a la vez le otorgaba a la mujer un estatus social más elevado. Según antiguos textos de Nuzu, este tipo de matrimonio era considerado más solemne y respetado. Sin embargo, el mayor desafío en la vida de Sara fue su esterilidad, que la marcó profundamente. Durante muchos años, Sara cargó con el peso de no poder concebir hijos, lo que era considerado una gran vergüenza y deshonra para las mujeres de aquella época. El dolor de Sara se intensificó tras la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería padre de una gran nación. Desesperada por cumplir esa promesa, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. Agar era una joven egipcia que servía fielmente a Sara, y esta sugerencia no era inusual en aquellos tiempos. En la antigua Babilonia, existía una norma legal que permitía a una esposa estéril dar su sierva a su marido para que le diera un hijo en su nombre, garantizando así la continuidad de la línea familiar. La elección de Agar siguió esta tradición, pero la relación entre Sara y su sierva se deterioró rápidamente. Tras quedar embarazada de Abraham, Agar comenzó a despreciar a Sara, lo que provocó un gran conflicto entre ellas. En respuesta, Sara trató a Agar con dureza, lo cual también estaba en concordancia con las leyes de la época, como las leyes de Ur-Nammu y el Código de Hammurabi, que protegían los derechos de la primera esposa en este tipo de situaciones. A pesar de las dificultades y conflictos, la historia de Sara continuaba desarrollándose, mostrando su resiliencia y su papel crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Cuando Sara cumplió 90 años, recibió una promesa divina inesperada: tendría un hijo biológico dentro de un año, al igual que Abraham, se convertiría en madre de naciones. Curiosamente, esta promesa le fue dada en dos ocasiones distintas. La primera ocurrió cuando Dios cambió su nombre de Sarai a Sara, marcando un nuevo propósito en su vida. La segunda vez fue cuando Abraham recibió una visita divina, una teofanía, y pidió a Sara que preparara panes para los visitantes celestiales. Al escuchar la profecía sobre el nacimiento de su hijo, Sara rió, incrédula. Para ella, la idea de tener un hijo a los 90 años parecía imposible. Aunque negó que su risa fuera de burla, el Señor conocía su corazón y la reprendió con una frase poderosa: ¿hay algo imposible para el Señor? A partir de ese momento, la duda de Sara se transformó en fe, y lo imposible se convirtió en realidad con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Después del nacimiento de Isaac, surgieron nuevos conflictos en la vida de Sara, especialmente en relación con Ismael y Agar. Durante la fiesta del destete de Isaac, Sara notó que Ismael, el hijo de Abraham con Agar, se burlaba de su hijo. Enfurecida y protectora, Sara exigió que Abraham expulsara a Agar e Ismael de la casa. Su intención era clara: asegurar que Isaac no tuviera que compartir su herencia con su medio hermano. Curiosamente, esta actitud de Sara fue contraria a las leyes de Mesopotamia, que ella había seguido en otras ocasiones. Esto se debía a que Abraham ya había reconocido legalmente a Ismael como su hijo. Sin embargo, en esta ocasión, Sara tomó una postura decidida, y Dios apoyó su decisión, diciéndole a Abraham que hiciera lo que su esposa le pedía. Así,
Agar e Ismael fueron expulsados, pero Dios prometió cuidar de ellos y hacer de Ismael también una gran nación. La historia de Sara llega a su fin cuando muere a los 127 años de edad. Abraham, fiel hasta el final, la enterró en la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, en una sepultura que compró para la familia. Así, Sara es recordada como una figura central en la narrativa bíblica, no solo como la esposa de Abraham y madre de Isaac, sino también como un ejemplo de fe y perseverancia, incluso frente a la duda y los desafíos. Curiosamente, Sara es la única mujer en la Biblia cuya edad fue mencionada en el momento de su muerte, un detalle que resalta su importancia en la narrativa bíblica. Además del extenso relato en Génesis, Sara es citada en otros libros de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías la utiliza como un ejemplo de confianza en Dios, destacando su papel fundamental al dar a luz a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a Sara en 2 ocasiones. En la carta a los Romanos, capítulo 4, Pablo menciona la esterilidad de Sara como un desafío a la fe de Abraham, subrayando que, a pesar de las dificultades, la fe de la pareja fue contada como justicia ante Dios. Además, en el capítulo 9 de la misma carta, se refiere a Sara como la madre de los hijos de la promesa, reafirmando su papel esencial en la alianza divina. En su carta a los Gálatas, Pablo usa a Sara indirectamente como parte de una ilustración entre el hijo de la esclava y el hijo de la mujer libre, destacando la distinción espiritual entre ambos. El apóstol Pedro, por su parte, en su primera epístola, presenta a Sara como un ejemplo de esposa, exaltando su postura de respeto y sumisión, mientras que el autor de la epístola a los Hebreos la incluye entre los grandes héroes de la fe. En este texto, conocido como la Galería de los Héroes de la Fe, Sara es recordada por su confianza en Dios, incluso ante su avanzada edad y la imposibilidad humana de concebir. La historia de Sara, llena de desafíos, fe y promesas, sigue inspirando a generaciones hasta hoy. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo más sobre historias bíblicas y figuras inspiradoras como Sara, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para recibir nuestros próximos estudios y profundizar aún más tu conocimiento en la palabra de Dios.